Dice, bueno, pues ¿cómo es esta cosa que vivo y nuevo? Él es el camino y Él está vivo y vive por siempre, como Él dice. He aquí que morí, pero vivo y vivo por siempre. Si vamos aquí a la Escritura, vamos a ver en 2 de Samuel, es un salmo de David, capítulo 22, verso 34, donde dice, Dios es el que me ciñe de poder. Aquí dice de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Eso también se encuentra en Habacuc, el profeta Habacuc. 2 de Samuel 22, 34. Dice, Él es el que despeja mi camino. Nosotros sabemos y lo hemos oído mucho desde que estamos en la iglesia, que Él es el camino, que Él es la verdad y la vida. Y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto mucha gente puede entender eso? Que puede ser, Dios puede ser un camino. Y Él se constituyó camino. Dice, Él se constituyó camino. Y Él mismo dijo, yo soy ese camino. Y el que camine por esta senda nunca se extraviará. Pero aún cuando tú estés extraviado, yo enderezaré tu senda y tus caminos serán derechos. Porque a veces los caminos que nos metemos nosotros mismos, ¿verdad?, son medios enredados. Pero en el Señor, como siempre, pues tenemos el ser restaurado. Él pues endereza, dice, yo enderezo ese camino. Nosotros vemos en muchos lugares cómo han enderezado caminos. Hay lugares por aquí, hay un lugar aquí que está por Bassett Road, no sé, que hacía una vueltecita bien pesada, pues trataron de hacerlo más recto porque ocurrían muchos accidentes, porque algunos se llevaban la roja y chocaban con aquel. Y este proyecto demoró creo que más de un año haciéndolo, porque era enderezar un poco un camino. Bueno, pues al Señor no le cuesta tanto, a medida que nosotros pues sabemos que Él tiene control de todas las cosas. Dice en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y lo hemos escuchado un montón de veces, desde que empezamos a caminar en la iglesia, comenzamos a escuchar que Él es el camino, hasta inclusive hay versículos que vemos y muchas personas los ponen hasta en la puerta de su casa. Pero el camino de Él es un camino de relación, porque si no hay relación, el camino pues se hace infructuoso, no podemos nosotros conocerle en ese caminar. Recuerden cuando Jesús comenzó a llamar a los discípulos antes de hacer milagros, porque los discípulos no le siguieron porque vieron milagros, no, lo siguieron aquellos que el Señor multiplicó los panes y los peces, entonces sí, se le formó un montón de discípulos, miles, 5,000 discípulos de un viaje, porque dijeron, que nos conviene, pues multiplica los panes, 5 panes, para tanta gente, lo multiplicó para alimentar a 5,000, este es el rey que nos conviene. Pero esto que nosotros estamos aprendiendo ahora, el seguir al Señor no es conveniencia propia, aunque desgraciadamente hemos visto a veces un desbalance en el pueblo de Dios, de que te dice, entra para que te salves, porque si no, lo que te va a esperar en el infierno. Entonces mucha gente entra porque tiene miedo. Dios no quiere a nadie con miedo. Dios no funciona con miedo, sino entra para que tengas una relación conmigo. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que tú me conozcas así como yo te conozco. Dice que nosotros vamos a conocerle a Él como somos nosotros conocidos por Él. O sea, hay una promesa. Cuando Él llamó a los discípulos, que el Padre los escogió, porque dice que el Padre los escogió de antemano, Él nada más que les dijo, sígueme. Eso fue todo lo que les dijo. Él no les presentó un resumen, Él no les dijo, mira, yo vine del cielo, yo soy el Mesías. No. Él pasó y al primero que vio fue a Pedro y a Andrés, su hermano, y estaban pues preparando las redes porque eran pescadores. Y Jesús nada más que se acercó y les dijo, síganme. Eso fue todo lo que le dijo. Dice, y ellos dejando las redes, le siguieron. O sea que ni siquiera habían visto un milagro de Jesús.
Después el Señor caminó un poco más allá y se encontró con Juan, con Jacobo y su papá. Estaban remendando las redes. Y les dijo lo mismo. Síganme. Ellos le siguieron, dice, y dejando las redes, le siguieron. Ellos estaban en un trabajo con su padre, era el negocio del padre. Pero se les presentó un negocio todavía mejor. Y era seguir a Jesús. Ese es el camino. Y no es decir, pues yo estoy en el camino porque yo soy cristiano, pues yo conocí al Señor, sino es caminar con Él. Así como nosotros podemos conocer sus caminos, caminando con Él. Este es un camino de relación, es un camino de comunicación. Este es el camino que el Señor está pues invitando a todos, sígueme. Entonces los discípulos, poquito a poquito, después vemos más adelante que ve a Natanael, ve a Andrés y les dice lo mismo. Síganme. Entonces ellos aprendieron el caminar diario. ¿Quién era el camino? Aprendieron con Jesús, comenzaron a ver los milagros, comenzaron a ver cómo multiplicaba los panes, los peces, comenzaron a ver todo eso, pero ya ellos habían tenido una decisión y habían aprendido a caminar con Jesús. Nosotros pues estamos en este proceso ahora y sabemos que mientras más nosotros les conozcamos a Él y tengamos esa comunicación, más fácil se hace este camino porque es estrecho, es muy estrecho el camino. Entonces, así nosotros podemos ir conociéndolo. El camino es conocerle a Él y caminar con Él. Porque nadie conoce el camino, solamente yo conozco el camino. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Si no es siguiéndole. Dice que en esa motivación que tuvieron, porque Dios nos motiva, dice que Él pone en nosotros, el Espíritu Santo nos impulsa. Hay un impulso interno en nosotros que a veces nosotros no sabemos por qué hay personas que buscan a Dios y hay personas que no. Hay personas que pueden ver el milagro más grande del mundo y no se conmueven. Dicen, bueno, pues esa es la casualidad, bueno, pues esto puede ser esto, y siempre le dan una excusa. Pero hay personas que de veras de corazón están buscando a Dios y tú dices, ¿por qué? ¿Verdad? Hay personas, niños, aún niños pequeños, que tienen como un impulso, como lo tuvo Samuel, como lo tuvo David, que eran niños y tuvieron un impulso motivado por Dios, conociendo su corazón. Pero bueno, vamos a poner que todos de una forma o de otra nos hemos encontrado con el camino, nos hemos encontrado en el camino. Pero ¿cómo yo puedo desarrollar ese camino en mí? ¿Cómo yo puedo desarrollarle? Comunicación. Hay un dicho que dice, todos los caminos te llevan a Roma. Pero aquí estamos viendo que solamente un camino te lleva a donde es. ¿Sí? Siempre yo escuché a mi abuela decir, cada persona es un mundo. ¿No han oído eso mucho? Cada persona tiene una historia y puede hacer un libro de este grueso. ¿Por qué? Porque es una historia, somos cada uno de nosotros una historia. Cada uno de nosotros somos un libro. Por eso dice que Jesús hizo tantas cosas que no cabrían los libros en el mundo. Está hablando de cada cosa que ha hecho en nosotros. Porque es imposible. Jesús hizo tantos milagros, hizo tantas cosas en 3 años y medio que no está registrado aquí todo. Pero lo que está registrado Dios lo permitió, pero se sigue registrando. ¿Dónde? En nosotros cada día, en los milagros que nosotros vemos, en todo lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestro caminar diario, en ese camino. Porque en ese camino no va a haber nada por gusto ni sin razón, aún en medio de las pruebas. Estaba viendo que cuando nosotros estábamos en la escuela, si todavía se acuerdan, ustedes no recuerdan que cuando nos ponían las pruebas, el maestro guardaba silencio y no hablaba y no nos dejaba hablar y se paraba y vigilaba a ver que no se echaba chivitos, ¿no? Chivitos es... sí, nosotros le decimos chivitos, ¿no? Y a veces hasta nos copiamos aquí en el dobladillo del vestido, cosas así, pues trucos que hacíamos, ¿no? Creyendo nosotros que sabíamos más que los maestros. Ya los maestros estaban de vuelta y media. Pero ¿qué pasaba? Silencio, nadie puede hablar, ni siquiera ni el maestro. Todos tenían que concentrarse. A veces nosotros estamos pasando una prueba y no oímos a Dios. No, Él te está examinando.
Él está esperando a ver cómo tú vas a reaccionar en la prueba. Porque ahí es donde Él va a examinar nuestro camino. Si realmente lo hemos aprendido o si no lo hemos aprendido. Así mismo como hacen los maestros. Vamos a poner, eso es un buen ejemplo. Pero cada persona es un mundo y cada persona decide su propio camino. Pero el Señor nos dio realmente la forma de cómo nosotros sostenernos exitosos caminando en ese camino que es Él. Por eso Él dijo, la solución está en esto. Porque muchas veces agarramos caminos tan enredados que nos damos unas perdidas y nos damos cuenta que, pues, como dicen aquí, la regué. Los hermanos de Venezuela, los otros hermanos allá, eso quiere decir me equivoqué. Pero es que ya son 30 y pico años con ustedes, pues ya se me pecó, ¿no? Pero bueno, así, la regamos. Pero entonces cuando nosotros podemos decirle, Señor, tú endereza mi camino, yo enderezaré tu senda. Y hay mucho, aquí estaba mirando yo, que hay un versículo que se encuentra aquí, déjame ver si lo encuentro, en Juan el Bautista, en Lucas 3:5, cuando habla del Señor y de la relación con nosotros, dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. O sea, ya no va a ser difícil caminar por ahí. Y verá toda carne la salvación de Dios. O sea que Él puede allanar, ¿cómo podemos decir? Ese camino que tú no puedes pasar porque está lleno de piedra, está lleno de baches, no, está lleno de pozos, huecos, no puedes pasar, pero Él lo puede allanar y cambiar completamente la situación, porque Él se constituyó camino. Y por ahí es que estamos pasando. O sea, nos ha dado una esperanza tan grande y una promesa tan grande. Dice Eliú, si ustedes van aquí al libro de Job, hay un personaje que aparece. Primero aparecen 3 personajes que pues no era lo mejorcito, aunque eran gente conocedoras de Dios. Los 3 amigos de Job conocían de Dios, pero enfocaron mal el caso de Job. Le enfocaron mal. Y lo que hicieron fue ametrallarlo con condenación a él. Dios se enojó, pero se levantó un cuarto varón. Y sabemos que ese cuarto varón, ¿quién representa? Eliú. Eliú quiere decir Dios es él. Eliú. Eliú se para y dice, como ellos no han dado un buen consejo, déjame yo, aunque soy muy joven, no tengo edad para dar consejos, pero yo quiero decirles esto. Y entonces comienza a darle muchos consejos tremendos, que te das cuenta que está hablando alguien que tiene entendimiento espiritual. Y le dice en Job 34:21, porque sus ojos, los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Porque los ojos de Dios ven todos los caminos del hombre, dice, y ve todos sus pasos. Dios conoce nuestro andar. Dice, yo sé tu andar, tu ir, tu venir, todas las cosas que has hecho. Dios, Él es nuestro creador. Él tiene control de todo. Y nos da el regalo más grande que Dios dio al hombre es decirle, tú tienes libertad de elegir. Eso no se lo ha dado Dios a nadie, nada más que a su creación. Tú puedes elegir camino de vida o camino de muerte. Escoge. Es un Dios tan soberano que no nos sometió a una ley rígida, de decir por aquí o si no, o por aquí, como nos decían nuestros padres a nosotros. Te guste o no te guste, por aquí. ¿Verdad que así nos decían los padres? O no te guste, no me importa. No, Él dice, si tú quieres el camino de muerte, tú sabes cuál va a ser el resultado. Si quieres el camino de vida, tú sabes el resultado, elige. El camino de muerte es ancho, es fácil, porque te dejas llevar por tus emociones, por tu alma, por lo que tú quieras. Pero el camino de vida es un camino de disciplina y de comunicación con Dios, donde hacemos su voluntad y donde muchas veces tenemos que decir no cuando queremos decir sí. Pero el final es un camino de vida. Cuando Él dice esto, es porque Job pensó que Dios se había olvidado de él.
Y Dios no se olvida de nosotros. Él está viendo cada paso que estamos pasando, lo que estamos pasando. Hay una conexión en Dios con nosotros. O sea que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Bueno, estamos ahora proyectando su semejanza, pero hemos sido hechos a su imagen. Y estamos en este trabajo de la semejanza, porque todavía nos miramos y no nos parecemos. ¿Verdad que no? Todavía hay mucho que tiene que trabajar el Señor y labrar mucho en nosotros todavía. Dijo también David en el capítulo, en Salmo 5, verso 8. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque esto es una oración que hizo, es una plegaria. Él oró porque él, pues, imagínate, Dios te llama, Dios te unge y te prepara y de buenas a primeras te encuentra que tiene un chorro de enemigos. Tú dices, algo anda mal. ¿En qué fallé? Yo fallé en algo. Y llega un momento como ser humano de pensar, bueno, ¿en dónde yo fallé aquí? ¿Por qué yo tengo tantos enemigos? No es mi intención tener enemigos. Yo amo a la gente. ¿Y qué pasa? No entiendo, Señor. Ayúdame a mantenerme en el camino porque pues tú me has ungido. Fue ungido por Samuel. O sea que él estaba preparado, él estaba consciente de su llamado y de su visión, pero veía que las cosas andaban así, difíciles. Y él le ruega al Señor, dice, plegaria de David. Miren el salmo ese, es un salmo de David. Le ruega al Señor, Señor, cuida mi camino, cuida este camino, Señor. Por favor, que no se pierda de vista la visión que tú tienes sobre mí. ¿Hasta qué punto a veces nosotros podamos orar así, decir, Señor, cuida por donde camino? Ayúdame a decidir. Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado. Cuando estuvimos nosotros en el sistema religioso, no nos acostumbrábamos a hacer eso. Nuestras decisiones de nosotros y nadie tenía que ver nada en eso. Nunca pensar o orar en una reunión, decir, hermano, necesito que me ayuden a decidir algo. No. Cada uno, no me toques, no toques mi familia, no toques. Pero hemos aprendido que también tenemos que pedirle al Señor que Él guarde este caminar. Y el Señor, ¿sabes qué? El Señor toma cuidado. Él toma cuidado, de por sí Él toma cuidado. Quiero leer en Isaías 2, porque está hablando del reinado o sea, universal del Mesías. O sea, está hablando de este tiempo. Y es muy importante que nosotros estemos bien empapados, así como estuvo empapado Pedro, cuando Pedro vio que todo el mundo fue lleno del Espíritu Santo, dijo, oh, esto es dicho por el profeta Joel. Oye, estaban empapados en las Escrituras, conocían las profecías, porque ¿cómo iba a acordarse que el profeta Joel había hablado de eso? Esto es lo dicho, ni siquiera dijo, parece que esto es lo que dijo el profeta Joel, no dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramará de su espíritu y toda carne, y entonces empieza a hablar, empieza a mencionar las profecías. Pues nosotros estamos aquí hablando de esta profecía que se encuentra en el capítulo 2 de Isaías, y quiero leerle esos 5 versículos que lee ahí, del 1 al 5. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Dice, este es el reinado universal del Señor. Está hablando de los postreros tiempos. Subid no quiere decir que vamos a ir a subir e ir hasta allá, porque no cabemos todos. Quiere decir que siempre enfócate en las alturas de Él, para poder realmente descubrir que su camino, pues está ahí, es Él. Él es el camino.
Ahí es donde tenemos nosotros que dirigirnos y comenzar, porque todo esto, hermanos, se va a cumplir, como se ha cumplido todas las profecías, como se van a seguir cumpliendo, porque lo que Dios dijo, dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se hará. Así lo vemos aquí en las Escrituras. Bien, si vamos nosotros también, estoy hablando de algunos cuantos versículos que, si vamos a buscar todos los versículos que habla del camino de Dios, nos va a dar aquí como 3 días. Porque lo busqué en la concordancia esa gorda que tengo y son hojas y hojas. Y yo, ay Dios, ¿y ahora qué versículo busco? Bueno, busqué los más así que me motivaron. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fiere viejo, no se apartará de él. Y esto es un principio que occidentalmente, nosotros que somos más de acá, no estamos prácticos. Pero, por ejemplo, vamos a ver la cultura, vamos a ir a los judíos. Desde que nace, comienzan a enseñarle. Y comienzan a mostrarle quién es Hashem, que es Dios, porque ellos no mencionan Dios así, Hashem, o Adonai, o como le dicen. Siempre le dicen Hashem. Y le muestran un respeto, pero reverente a ese Dios, que hay que guardar un día, están en la ley, yo sé que están en la ley. Un día a la semana, ese día es el día solamente de reflexión, de búsqueda de Dios. Ese día. Estando ahora en la guerra, tú los veías con el manto, que le llaman el talit, y con su Talmud, o sea, lo que es las escrituras, su libro, y tú los ves ahí, las guerras y las bombas, y ellos están, porque han sido enseñados así. Y cuando ya el niño pues ya llega, pues 13 años, ya es un hombre mayor, ya pasa a ser a la sinagoga junto con los otros hombres, mientras tanto está con la mamá. Pero cuando él llega a esa edad, ya sabe qué planes tiene Dios y conoce de las leyes y conoce los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros libros de Moisés. Éxodo, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Tienen que aprender, ellos tienen una enseñanza, pero bien constantemente, horas. Una vez vino un muchacho aquí que él pues nos enseñó unas danzas judías y él era profesor aquí en la sinagoga esta que está aquí, que ahora es católico, que lo vendieron. Dice, ahí tienen clase los niños hasta 4 horas, 2 y 3 veces a la semana. Y ahí están, para poder prepararse para el bar mitzvah. Cuando ellos pasan al bar mitzvah, ellos conocen de todo, de quién es Dios y la creación y todo. O sea que ya la forma de la cultura pues les enseña y les capacita a que el respeto es tremendo a ese Dios tan grande que es el Dios del cielo y la tierra. Pero a veces aquí, en este aspecto acá que nosotros vivimos, la forma occidental o la forma gentil, vamos a ponerle, es la forma en que, bueno, vamos a esperar que el niño crezca y él decida. ¿Qué va a decidir si no sabe dónde está parado? ¿Verdad? No tiene una base. Y cuando va a decidir, ¿por qué va a decidir? Por lo que ve, por el amiguito, por los amiguitos, eso es lo que decide. Pero no tiene una base firme, como vemos aquí, donde dice, instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Va a aprender los principios. Eso que el Señor es lo más importante. Y bueno, esto es un consejo dado en Proverbios, escrito por Salomón. Y en Hebreos 12, verso del 12 al 14, hay una recomendación aquí donde dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, procurad sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo en nosotros no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12, del 12 al 14. Bien, cuando vemos todo esto, vemos que si Dios se constituyó camino, yo voy a hablarle de dos ejemplos, porque yo sé que a veces los ejemplos son las cosas que más no. Y es el camino de Caín y el camino de Enoc. En Judas 11, que es solamente un capítulo, el libro de Judas, pero no Judas el Iscariote, sino el discípulo.
Siempre muchos hermanos decían, pero ¿cómo si Judas escribió un libro y era malo? No, este es otro Judas. Este no es, este es uno de los discípulos. Quiero que leamos esto porque esto está antes de Apocalipsis. Es el último libro antes de Apocalipsis. Está el libro de Judas, que es solamente un capítulo. Es chiquito, es muy chiquito. Pero dice algo ahí muy interesante. Bueno, como lo encontramos en todas, ¿verdad? El apóstol Judas dice en el verso 11, habla de muchos que se desviaron del camino. Bueno, vamos a leer el 10, versículo 10, que nada más que es ese capítulo, dice capítulo 1, verso 10, Judas. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es un camino de orgullo. Recuerdan ustedes que se enojó porque Abel presentó una ofrenda y Dios se alegró de la ofrenda y tuvo testimonio, porque dice aquí en Hebreos que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se enojó, se ensañó, podemos decir el desarrollo del hombre en pecado. Ese de venganza, ese es el camino del hombre equivocado. El que me la hace, me la paga. Me la hace una vez y me la cobro ¿cuántas? Ah, es que nunca me aprendo eso, pero bueno, me la hace una vez, me la cobro 10. Porque esa es la actitud del hombre natural, de que me la hace, me la paga y tú vas a ver que lo que yo sufrí, tú lo vas a sufrir 10 veces más. Ese es el camino de Caín. Y el camino de Caín ha sido muy condenado, porque no te lleva a un camino de vida. Dice que es un camino de egoísmo, de venganza, de odio y finalmente pues asesinó a su hermano. No reconoce familiaridad, no conoce nada. Hay personas que se enojan y aunque sea tu familiar más cercano, te odia a muerte. Y tú dices, pero ¿cómo si es mi familiar? Si es mi hermano, es mi tío. ¿Cómo es que me...? Porque están por ese camino de Caín. Y tú dices, no, es que no puedo concebir que una persona que se ha criado ahí conmigo pueda tener tanto rencor y tanto odio contra mí, porque va por ese camino y en ese camino se desarrollan esos odios, esos rencores. Y ese camino donde dice, blasfeman de cuantas cosas conocen. Hay de ellos. Fíjense que hay una expresión en ese versículo 11 donde dice, hay de ellos. Lo que va a terminar en ellos fue lo que pasó con Caín. ¿Qué pasó con Caín? Caín cuando se ensañó contra su hermano Abel, que fue un hombre que quería adorar a Dios. Él quería darle a Dios lo mejor. Y él buscó de todos los animalitos esos que tenía, de todas las ovejas, buscó la más bonita, la más gruesa, la más linda, la más preciosa. Y se la dio a Dios porque quería darle a Dios lo excelente. Y eso fue lo que levantó la envidia al hermano, que lo que le dio fue pues una ensalada. Buscó de la tierra, bueno, quizás buscó frutas muy buenas y todo, pero Dios no estaba de acuerdo con eso. Dios ya había mostrado el camino de la sangre, que era el camino de comunicación. Y eso no funcionaba. Él lo sabía, porque pues si lo sabía Abel, lo sabía Caín. Pero quería andar en su propio camino y ahí fue donde se dislocó la cosa, perdió completamente toda la capacidad de la herencia y tuvo que salir fuera. Tanto fue así que él dijo, ay, pero si yo salgo y alguien me matare. Y Dios le dijo, mira, yo te voy a guardar, pero perdiste el propósito de hijo. Perdiste el propósito. Sí, yo te voy a cuidar. ¿Por qué? Porque viene de la descendencia a la imagen y semejanza mía. Pero, ¿sabes qué? Perdiste el propósito. Perdiste el propósito. Y ahí se perdió, después no se habla más de él. Y más sin embargo, de Abel se habla hasta en el libro de Hebreos. De Abel se habla, dice, y la sangre de Abel todavía clama a Dios. Fíjense, qué tremendo, qué corazón tenía ese muchacho, porque estaba en el camino de la sangre, el camino del principio de Dios. De aquel otro,
no se menciona nada. Nada más que cuando vemos en Génesis, sigan toda la historia de Caín para que vean que ahí se disolvió todo este asunto y todo lo que salió de Caín no fue muy bueno. Su descendencia no fue buena. Pero vamos al camino de Enoc. 1000 años después. 1000 años después de que pasó todo esto, surgió la misma línea de Set, o sea, porque al morir a Abel, pues Dios le dio otro hijo. Y ese hijo trajo la línea de herencia para que viniera el Mesías. Y de ahí vino Enoc. Enoc realmente vino a ser el bisabuelo de Noé. Enoc. Y Enoc escuchaba de que un día ellos iban a poder vencer la muerte. ¿Sabes qué? Él lo creyó. Él lo creyó. Él sabía eso. Dice aquí en Génesis 5, vamos a Génesis 5, el verso 22. 5, verso 22. Son 2 ejemplos que les quiero mostrar y en esos ejemplos realmente podemos nosotros también reflejarnos, ¿no? Porque nosotros cuando venimos al Señor, muchos andamos por nuestros propios caminos. Pero el Señor mismo dijo, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son los míos. Entonces estamos nosotros encajando en nuestros pensamientos, comenzando a pensar diferente. Por eso es que viene un cambio tan grande cuando el Señor viene y toca nuestra vida. Comenzamos ya a pensar diferente, a tener más tolerancia, a tener más control. Y cuando no lo tenemos, le decimos, Señor, ayúdame. Tú dices en la palabra aquí que tú nos ayudarías en esto. Y vemos que viene algo que nos capacita a nosotros a enfrentar situaciones que decimos, antes no lo hubiera yo resuelto estas cosas así, lo hubiera resuelto de otra manera, hubiera llamo a la policía, hago esto, cosas que podemos hacer en nuestra propia fuerza. Pero a veces el resultado no es muy garantizado. Y entonces el Señor te da la solución. Dice aquí en Génesis 5, verso 22. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Caminó con Dios. Después que engendró a Jerusalén, 300 años. Caminó 300 años. Bueno, yo no he caminado tantos años y ustedes tampoco, pero bueno, vamos más adelantados, ¿verdad? Y él sabía de que había un camino diferente. Él escuchaba lo que había escuchado a través de toda su generación, a través de todos aquellos, de que Dios un día iba a traer la solución para vencer la muerte. Porque eso fue lo que entró por Adán. O sea, cuando el enemigo le dijo, si comes de lo que yo te digo que no comas, morirás. Y murieron. O sea, la sentencia de muerte vino. Hasta este día de hoy todo el mundo se muere. Todo el mundo se ha muerto. Jesús también, pero resucitó. Lo bueno es que resucitó y vive. Y vive por los siglos de los siglos. O sea que él dice, el que vive y estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y da esa garantía de vida. O sea que esa era la promesa que un día se iba a cancelar completamente esa pues, maldición, porque en sí era como una maldición de la ley. Y este hombre lo creyó. Y lo más hermoso de eso, que él vivió un tiempo difícil. Recuerdan ustedes que en ese tiempo ya la gente empezó a echarse a perder. Y él vivió un tiempo difícil. Él sabía y creía algo que nadie creía. Y a veces tú dices, bueno, sobre todo los jóvenes que están en la escuela, la forma de pensar del joven es lo que todos piensan, ellos tienen que pensar porque nadie se puede destacar diferente. Porque si no le dicen, bueno, antes de mi tiempo, ay, square, ay, qué picudo, ay, tú eres diferente, tú eres raro. ¿Sí? Porque tienes que pensar, vestirte igual. Ese fue el primer impacto que tuve cuando llegué a Estados Unidos. Pues allá en Cuba todo el mundo tenía que ponerse uniforme en la escuela, en todo, menos la universidad, todo el mundo tenía que usar uniforme. Y fue cuando fuimos a high school a buscar
a mi hermana, que estaba en high school, y mi hermano, y veo todos los jóvenes saliendo vestidos iguales, no con uniforme. Todos usaban las mismas camisas, el mismo pantalón, el mismo zapato, el mismo pelado, el mismo todo. Yo, ay, todo el mundo está vestido igual, pero no están vestidos igual. Todos usaban la misma usanza. ¿Sabes que eso me impactó? Porque como nosotros teníamos uniforme, y yo decía, ¿cómo es que? No entiendo. Si no es uniforme, ¿por qué están vestidos iguales? Y era esa cosa de que no quieren ser diferentes para que no le hagan bullying o para que no les digan. Y entonces todo el mundo quiere estar igual. Eso yo lo vi cuando llegué aquí. Yo nunca me había dado cuenta. Y eso se me quedó. Nunca se me olvida que salieron todos los muchachos y yo me quedé impactada de ver eso. Y yo solamente lo que tenía era 22 años. Todavía ni los había cumplido. Y me di cuenta de eso. Ya han pasado muchos años. Pero ese es el camino que nosotros aprendimos aquí. Pero Enoc, en ese tiempo, todo el mundo tenía un solo pensamiento. Y él tenía un pensamiento contrario. Yo no voy a ver muerte. ¿Y qué fue lo que hizo él para que eso no ocurriera? Porque no ocurrió. Comenzó a caminar con Dios. Caminó con Dios, caminó con Dios. Y cómo en una conexión, en una comunicación, en una búsqueda de Dios, en un deseo, en un amor a Dios, se unió. No sabemos muchos detalles de la vida de Enoc, ni los sacrificios que hizo, ni todos tenían que hacer sacrificio, porque era la forma de adoración, era presentar un animal que, pues como lo hizo Abraham, que hacía 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Todo el tiempo que estuvo Abraham ahí deambulando ahí en Canaán sin ser su tierra, él ponía la tienda, ponía las piedras y ponía todo y hacía un sacrificio en la mañana y otro en la tarde, porque eso es lo que le garantizaba a él que Dios cumpliera la promesa de darle un hijo. O sea que eso fue lo único que Dios le dijo: vete a esa tierra donde tú vas a estar como extranjero, pero te la daré. Y ve delante de mí, sé perfecto. Queriendo decir, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Y Abraham tuvo el sumo cuidado de mantenerse en ese camino, porque sabía que si se salía de ese camino, perdía el chance del deseo más grande de su vida, que era tener un hijo. Y sabemos que estuvo 25 años esperando ese hijo. Dios probándole, porque Dios prueba. Dios no tienta, pero Dios prueba. Y Él prueba la fe, que tú aprendas a esperar. El esperar es hasta, yo diría que es hasta como una virtud. Aprender a esperar es una virtud, porque es lo más difícil que hay en este mundo, es esperar una promesa y sabiendo que sí se va a cumplir. Y esto realmente es lo que le garantizó a Enoc de que un día él no iba a ver muerte, y no vio muerte. Dice, vamos a ver el otro versículo que está en Génesis 5, en el verso. Leímos el 22. Bueno, lo voy a leer otra vez. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Más nunca supieron de él. Ay, era verdad lo que decía. Esto no está hablando de rapto, porque si llega a ser rapto hubiera llevado también a Matusalén y se hubiera llevado a toda esa gente, porque todos eran parte de la herencia. Es lo que a veces tiene que estar en el Antiguo Testamento, la verdad de Dios. ¿Ok? Esto es importante. Esto es un tipo de relación que en el cual aprendemos nosotros que esa relación con Dios, ese es el camino, el que nosotros caminemos con Él. Esto es muy importante. Así que viene a ser Matusalén después el abuelito de Noé. El hijo de Enoc vino a ser el abuelo de Noé. El abuelo de Noé. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos todo esto. Él creyó de generación en generación que algo grande iba a ocurrir, y ocurrió. Y esto solamente por caminar con él. Pero si tú te vas a Hebreos 11, ahí te va a hablar de Enoc. Hebreos 11, versos 5 y 6. Vamos a verlo un momentico, vamos a leerlo. Yo digo, ¿cómo el Señor le revelaba a esta gente
lo que ocurrió en tiempo tan remoto, miles de años antes. Dice en el 11 del verso 5 al 6, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así mismo le pasó a Abel. Él sabía en su corazón que Dios estaba agradado de él. Y esto es lo que el Señor pues produce en nosotros cuando comenzamos en ese camino con Él, en caminar con Él. Caminar con Él es caminar en esa comunicación continua. No es entrar en una postura religiosa ahí, porque tú tienes que hacer muchas cosas, pero sin perder conciencia de dónde tú estás caminando y quién está caminando contigo. Él es el camino. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a caminar en su camino y olvidarme de que estoy caminando? Mira, tenemos que ir a trabajo, escuela, tenemos que hacer tantas cosas y son oportunidades que nosotros tenemos para expresar lo que está en nosotros. En el tiempo de bíblico, ellos tenían que hacer muchas cosas. David tenía que dirigir una nación. Aparte de dirigir una nación, tenía unos hijos que algunos eran medios tercos, otros pues eran buenos. Tenía problemas con sus hijos. Tremendo, un hijo violó a una hija. ¿Qué no tuvo problema David? ¿Y cómo Dios pudo ayudarlo a salir de los problemas? Tuvo problemas como cualquiera lo tiene hoy aquí, pero él se enfocaba en que tú eres, Señor, tú sigues siendo mi roca. Él se enfocaba en que él podía darle control de todas estas cosas. Todos los problemas que pasó, tuvo problemas con el suegro lo buscó para matarlo, ya la cosa era de sangre y todo. Tuvo problemas con su esposa pues no creía realmente lo que estaba en su corazón, porque se burlaba de él. ¿Recuerdan ustedes cuando llevó el arca allí al medio, allí en el monte de Sión, y su esposa lo miró desde la ventana y lo menospreció, y era el rey, porque él se quitó la vestidura real y se puso un efod de lino como todos, y se puso a danzar? Imagínate qué vergüenza. Y ella no entendió que David tenía en su corazón ese Dios tan hermoso, y él tenía una conciencia constante de eso. Y lo menospreció y le dijo que no le dijo hasta payaso. Le dijo, mira cómo has quedado delante de las criadas, parece mentira que mira que eres el rey, perdiste tu posición, tú tienes que mantenerte así. Tú eres un apóstol. Ay, no, qué día me fui de onda. Te fuiste de tu posición, tenías que haberte mantenido con tu corona, con tu cetro ahí, soltaste todo y te pusiste un efod de lino y danzaste con las criadas. ¿Pero qué es eso? Mira, el Señor dice, mira, lo que parece bueno para ti no es bueno para mí. Y entonces, ¿qué le dijo David? Mira, si realmente pues, perdona si tú te sentiste así, pero si yo tengo que otra vez volver a hacer esto, yo lo haré. Y le dijo, yo lo volveré a hacer y yo volveré a alabar a mi Dios. Imagínate, le tocó ahí donde más le dolía. Dice, en ese momento Dios cerró la matriz de Mical y nunca tuvo hijos. La esterilizó. Dijo, de esta mujer no, ni un hijo. Lo que va a salir de ahí va a ser horrible. Imagínate, era la hija de Saúl. Lo que iba a salir ahí iba a ser muchos Saúles, religiosos, horribles, gente que no le interesaba a Dios, lo que le interesaba su postura. Y Dios hizo así, hasta aquí, no vas a tener hijo. Dice, y quedó estéril de por vida. Después aparece Mical con 5 hijos que adoptó. Y fueron ahorcados, hasta los perdió. No se produjo nada de ahí. Y él dijo, si yo tengo que ser otra vez vil, seré más vil. Yo seré más vil, no me importa. Pero por mi Dios, si tengo que ser vil, yo voy a ser vil. Y seré menospreciado pero delante de mi Dios, yo no seré menospreciado. Y a él no le importó eso. Entonces, eso es el camino que a veces a nosotros pues, nos hace pensar, ay, pero ¿cómo haré? Porque, pues, yo tengo que mantener, tú sabes,
que deja que el Señor te indique, deja que el Señor te dirija en condiciones, en situaciones así. Y entonces el Señor te va a dar la pauta para ver cómo vas a funcionar, de qué forma o de qué manera. Él es el que nos enseña. Decía David aquí, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo yo comienzo esto? ¿Cómo yo comienzo este caminar nuevo? Porque a veces me desvío. A veces, pues, yo funciono pues yo como yo quiero funcionar y punto. Yo tengo libre albedrío, como dice mucha gente. Yo tengo libertad para hacer lo que me da la gana. Al cabo, ¿qué? La vida es corta. Esos son pensamientos bien bajos. La vida es corta, pero la vida es valiosa. Y hemos sido llamados para hacer para la alabanza de su gloria. Hemos sido diseñados con un propósito firme. Y ahí el Señor nos lo enseña en ese caminar. Porque ven acá, ¿qué cosa eran estos discípulos? ¿Qué cosa era Pedro, Andrés, era Jacobo, era Juan? Unos pescadores, gente de vulgo. Era gente que no tenían enseñanza, no estaban preparados ni nada de eso. Oye, ¿cómo terminaron? No, hombre, hablaban con una autoridad y un entendimiento y milagros. Y tú dices, ¿fueron transformados esta gente? Cuando lo vieron a Pedro en el patio ahí de la cárcel, que Pedro estaba escondido, medio escondido ahí porque tenía su miedo. Porque, óyeme, las torturas de los romanos era famosa. Nadie se podía salvar de las torturas de los romanos, era horrible. Y él estaba medio escondido. Y cuando le dijo uno, tú eres de ellos porque tú hablas como él. Hasta Pedro ya estaba hablando como Jesús. No, y Pedro pues sí tenía ya pues muchas formas de Jesús, 3 años y medio caminando con Jesús. Se nos pega, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos con las escrituras, en esta oración, en esta alabanza, en esto, llega un momento que ya pensamos diferente. Como que el agua comienza a soltar y a sacar muchas cosas en nosotros. Y comenzamos hasta a pensar diferente. Ahora imagínate, 3 años y medio con Jesús, día y noche. Ellos comenzaron a hacer y hablar como Jesús. Aparte eran galileos, era de la zona de Galilea que hablan muy diferente a Jerusalén. Pues ellos son más del norte y tienen otra forma de expresarse. Pero aparte de eso, tenían también la cualidad que tenía Jesús, las maneras. Y esto se identifica. Por eso mucha gente cuando habla contigo te dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque te ve que tú hablas ya diferente, ¿eh? Y yo me gozo porque estamos aprendiendo muchas cosas y en este tiempo los estamos aprendiendo. Tú has sido llamado a un camino vivo, un camino nuevo y un camino vivo. No nos mantengamos en ese camino muerto, diciendo, bueno, pues así camina todo el mundo, así caminó mi abuelita, así caminaban mis padres, así caminaron todos mis antepasados, y yo, pues bueno, soy producto de ellos. Rompe esa tradición y comienza de nuevo. A veces nosotros venimos arrastrando tantas tradiciones de nuestros antepasados que, hermano, estamos atados y comenzamos nosotros a ser liberados de todo esto. Eso es lo primero que aprendimos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que tú no tenías por qué arrastrar y cargar con todo el pecado de todos tus antepasados por herencia, porque a veces por herencia ustedes ven que hay familias, toda esa familia padece de lo mismo, o todas esas familias son familias violentas, porque así han aprendido, es la forma que aprendieron. Pero tú tienes que hacer un alto y decir, no, espérate, hasta aquí llegó la cosa. Hasta aquí comienza un nuevo camino. Mi vida es nueva y estoy comunicando con el Señor. El Señor me está mostrando que es diferente lo que voy a caminar. Y es esta hora que nosotros lo estamos viviendo. Hermano, David lo experimentó Enoc, lo experimentaron todos ellos. Ellos supieron realmente que ese era el único camino que les llevaba a ellos al éxito total. Y al éxito era que viniera ese Mesías. Ya el Mesías está aquí, está en nosotros. Ya se ha concretado todo, pero el Señor está esperando un pueblo que le crea y que le siga. Él nos está diciendo ahora no solamente a 12, está diciéndoles a todos, síganme. Pero ¿dónde está, Señor? El Espíritu Santo que está en ti.
¿Qué más quiere? ¿Acaso David no pudo vencer siendo ungido por el Espíritu Santo? Tú dices, bueno, ¿y cómo David sabía lo que Dios quería? El Espíritu Santo, él estaba ungido, muy poca gente era ungida. Muy poquita gente era ungida. David fue ungido 3 veces. La primera vez de niño. La otra vez fue cuando lo hicieron rey de Judá. Y a los 7 años lo hicieron rey de Israel, fue ungido otra vez. Fue ungido 3 veces. O sea que el único rey que tuvo ese, podemos decir, bendición de ser ungido tantas veces, nosotros no hemos tenido que ser ungidos tantas veces, una sola vez. El Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita a nosotros de poder comunicar. Señor, revélame, muéstrame, Señor, qué es lo que realmente tenemos que hacer. ¿Qué cosa, Señor, en estos momentos? Ayúdame, Padre. Y el Señor te aclara todos los conceptos, te aclara todas las cosas, hermano. Tenemos experiencia de eso. Yo sé que muchos de ustedes también. Y el Señor ha despejado el camino. Todos los días vamos a descubrir tratos de Dios con nosotros. Todos los días vamos a descubrir personas aún que, pues, somos bendecidos. Tuvimos una experiencia muy hermosa ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. Tenemos nosotros internet como todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos pueden vivir sin internet? Yo hago las cuentas y todo por internet. Me comunico con toda mi familia por internet. Me comunico con mi familia en Cuba, en España, donde quiera que está mi familia, por internet. Los hermanos de la iglesia, allá está la hermana Noreli, que está esperando siempre que pongan las predicaciones en internet. O sea que es importantísimo para nosotros, porque es el medio de comunicación más rápido. Pero pasó algo y un cable fue cortado, ¡pacatá! Y nos quedamos sin internet. ¿Y qué pasó? Y llamamos. Yo le digo esta experiencia, hermano, porque para mí fue una experiencia tremenda, ¿no? Y bueno, llamamos y dijeron, bueno, vamos a mandar un técnico el sábado por allá. Pues yo teníamos que venir para acá, para poder hacer los trabajos, hacerlos acá, porque aquí sí hay, aquí sí tenemos internet. Bueno, a ver qué pasó, Dios mío, qué pasó, y qué pasó, y llega el técnico el sábado. Mira, todo está bien, va para el patio, dice el cable fue cortado. ¿Cómo cortado? Sí, está cortado. Bueno, pero mi arreglo puede costar $300. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? Sí, $300. Eso es lo máximo. Puede ser menos. Pero yo lo voy a arreglar y me voy a demorar arreglándolo. Y el tiempo, a mí me pagan por hora. Y no me dijo cuánto le pagaban por hora, pero era bastante. Dice, el tiempo que esté yo ahí haciéndolo. Yo, ay, Padre, pues digo, ay, Señor. Bueno, como quiera, pues llamé a un hermanito y el hermanito habló con él y no, todo bien. Bueno, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros pues a veces tenemos problemas porque vamos a hacer, tenemos que enfrentarlo, ¿no? Bueno, entonces se va para allá, lo taipea y todo bien y dice, mire, yo todos los días leo la Biblia, lo dijo el técnico, y para todo eso hablaba este español, y yo creía que ni hablaba en español. Todas las mañanas yo leo la Biblia, y por las noches también. Y esta mañana, el versículo que leí decía, haz el bien a tu prójimo. Digo, sí, dice sí. Y yo quiero hacerles bien a ustedes. Yo voy a reportar, pero no eso, para que no les cobre. Yo, ay, ese, nosotros somos pastores. Y dice, ay, mira, y yo voy a la iglesia de Guadalupe. Y yo dije, ay, Señor, hay personas que conocen las Escrituras y no toman en serio hacer, conocen las Escrituras de perdón o conocen la Escritura de que hace el bien al otro y ni le hace bien al otro. Y este hombre que va a la iglesia de Guadalupe dice, yo quiero obedecer. Yo quiero obedecer al Señor, y si ese fue el versículo que me dio esta mañana, por algo es. Así mismo nos dijo. Digo, hermanos, gracias. El Señor, pues, bueno, pues nosotros nos quedamos así, en una pieza, porque la verdad que no nos dio tiempo ni de quejarnos, porque fue un choque, así, cuando dijo $300, yo casi me desmayo. ¿Y de dónde yo saco $300? Y hermano, arregló, ahí lo typeó, y entonces dice, ahora van a traer uno nuevo. Y digo, pero entiérrenlo, porque ese está así afuera. Dice, si lo vamos a enterrar no sé cuántos pies para abajo.
¿Y cuánto va a costar? Y dice, nada. Ay, ay, pues sí, que vengan pronto que lo pongan. Pues sí, porque tú sabes, uno se asusta, pero ahí tú ves, a mí el Señor me enseñó y me dijo, mira, él no tiene mucho conocimiento, pero lo poquito que tiene de conocimiento lo pone por obra. Y yo, wow, Señor, ayúdanos, por favor, porque estamos llenos de palabras, pero no se hace vida, porque cuando nos dice, tú tienes que amar a tu prójimo, decimos, es verdad, el Señor me ayudará, y no los amamos. ¿La verdad? Haz el bien y no mires a quién. Pero decimos, no lo va a hacer bien porque a mí no me cae bien. Es cierto, hermano, así somos. Entonces viene una persona que no tiene un conocimiento y dice, yo todas las mañanas leo la Biblia y todas las noches con mi esposa. Eso siempre, todos los días. Tengo un librito que me dice que voy a leer. Cómo el Señor se glorifica en eso. A mí me dio mucho gozo, me dio mucha alegría. Le di gracias al Señor y les doy este testimonio porque está fresquito, fue de ayer, para que vean cómo el Señor, antes de uno ponerse, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Ay, me cortó las venas, ¿por qué no tengo? No, espérate, espera en Él y Él hará. Espera en Él y Él hará. Y bueno, yo le doy gracias al Señor porque es hora que nosotros dispongamos nuestro corazón y digamos, hoy, en este día, Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a lo que tú me quieres enseñar. Enséñame a quién pues yo tengo que darle una palabra de aliento, a quién yo tengo que darle una palabra de que su rodilla ya no siga paralizada, que se levante, que Dios tiene control, porque tenemos un tesoro, pero lo tenemos guardado, escondido, y está en nosotros. Me acuerdo mucho una mujer allá, y se los he dicho varias veces, pero por si acaso alguien no ha oído eso, en Miami, una viejita, una señora ya pues bastante mayor. Y yo iba con mi suegra y con mi suegro a comprar mandado. Y ella le dijo a mi suegra, señora, ¿quiere que le ayude a escogerla? No sé qué cosa era, si plátano, no sé qué. Dice, mi suegra dijo, no, yo sé hacerlo. Dice, no, es que sabe lo que pasa, que yo dedico un día a la semana a hacer el bien. Y ese día, todo el día, yo trato de ver a quién yo puedo ayudar. Y si es una viejita o un niño, ay, yo tengo que ayudar. Yo lo he dedicado a Dios un día a la semana y yo, oh my goodness, yo no he hecho eso. A mí me enseñó. Y bueno, dijo, bueno, pero siga haciéndolo, eso es una bendición tremenda. Dice, yo se lo prometí a Dios y me ha bendecido. Y ahí estaba ayudando, ahí llevándole el carrito a otro y yo la vi allí que trataba de ver a quién les era útil. Digo, hermano, si hubieran 2,000 gente así, qué bendición sería. Es más, si hubieran 1,000, qué bendición sería. Que hubieran personas así, que realmente quieran ser instrumento de Dios. Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. Caminar contigo es la cosa más hermosa. Jesús se topó con muertos, Jesús se tocó con un muerto, un hijo de una viuda y paró el cortejo. Eso no se podía hacer, como aquí tampoco. Aquí cuando vamos para el cementerio nos llevamos todas las luces, ¿no es cierto? Porque por ley no para, el cortejo no para. Bueno, pues Jesús paró el cortejo y levantó al muerto. Y le resolvió el problema de esa mujer nada más que tenía ese hijo, era viuda. Y levantó y trajo. Pero los discípulos que iban con él vieron eso porque iban en el camino con él. Y así estamos aprendiendo. En este camino que nos ha tocado caminar, hemos estado aprendiendo cosas que decimos, wow, el Señor nos está enseñando. Síguele, hermano. Toma conciencia de esto. Al que puedas ayudar, ayúdale. Al que puedes tenderle tu mano, extiéndesela. Al que puedes dar un consejo, dáselo. Tú tienes boca de Dios. Y tú puedes dar una palabra de consejo. Y esa persona se puede levantar, ¿sí? Completamente. Puede decir, mira lo que me dijo. Y yo siento como que sí, que vino de parte de Dios. Porque somos creación de Él. Y tenemos acceso a lo que Él nos está trayendo. Pero nos está usando de instrumento a nosotros. Pero ¿qué le vamos a dar si no estamos en su camino? ¿Vamos a hablarle de nuestro camino, de nuestros ejemplos, lo que nosotros hemos hecho y que hemos fallado? No. Vamos a decir lo que Él quiere que nosotros digamos. Hoy es el día, hermano. Vamos a seguirle, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie.
Y vamos a tomar conciencia de esto. Estamos en un camino ascendente. ¿Sabe cómo va este camino? Hacia arriba. No es un camino hacia abajo. El camino hacia abajo es el camino donde aquellos caminan y van pues al desemboque allí. Pero el camino ascendente es un camino que nos enseña cómo es Él. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? Eso es lo que estamos compartiendo los miércoles. ¿Qué haría el Señor en mi lugar en esta situación? Vamos a hacernos esta pregunta. Señor, ¿qué tú harías si tú fuera yo o yo fuera tú? ¿Qué tú harías en este lugar, en esta situación, en este momento? ¿Cómo actuarías tú? ¿Sabes cómo lo vamos a aprender? Caminando con Él. Todo es decisión de uno. Yo sé que todos queremos caminar con Él, ¿verdad? ¿Todos queremos o no? Todos queremos. Bueno, pues vamos a decirle al Señor que ese es el deseo que hay en nuestro corazón. Aquí yo estaba viendo aquí un versículo que había anotado. El Salmo 25, versos 4 y 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ese es David. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. En ti. Mira qué conciencia tenía David. Sabía que Dios iba a extender su mano de alguna forma, de alguna manera, y Dios iba a actuar. Esa es la fe que lo sostenía a él y es la fe que lo salvó. Y nosotros pues estamos en esa fe también. Estamos en una misma fe, en un mismo amor. Señor, te damos gracias, Padre, en estos días porque hemos visto tu mano en situaciones difíciles, en situaciones de alegría, de gozo, de regocijo, cuando nos reunimos con la familia, cuando podemos ver, Señor, en la sonrisa de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, la sonrisa tuya, de que podamos nosotros, Señor, gozarnos con los que se gozan y también a veces llorar con los que lloran. En medio de todo eso, Señor, nosotros estamos viviendo un camino ascendente, un camino que sube y sube, Padre, para enseñarnos que hay cosas hermosas que aún tú tienes reservadas para este tiempo. No todo está como se ve, porque lo que se ve no es bueno, pero nosotros estamos como el que ve, así como Enoc vio y no vio muerte. Así, Señor, en esa esperanza de vida, en ese camino vivo y nuevo que tú preparaste, Señor, para nosotros, Padre. Ese es el camino en el cual yo quiero caminar. Tú te constituiste camino y dijiste: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros hemos entendido eso, Señor. Ayúdanos, Padre. Así como David te clamó diciendo: ayúdame, Señor. Endereza mi camino, Señor. Cuida mi camino. Mira si mis enemigos, mira los que me rodean, Señor. Pero tú guardarás mi alma de todos estos males, porque tú eres mi Dios. Y Señor, lo declaraba con todo su corazón. Y nosotros hoy lo estamos declarando, Señor. Tú estás sentado en un trono de justicia. Y ese trono está en nuestros corazones. Estamos declarando la verdad tuya en medio de todo esto, Señor. Oh, te damos gracias, Padre. Te adoramos, Señor, en este día, dándote gracias y cantando este canto. Yo le pedí a Hermes un canto que yo sé que no lo sabemos, y quisiera que lo cantáramos. Y voy a llamar a trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio.
trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. 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 Te adoramos. Tu trono de justicia, oh Rasaí, a ti, Señor, te adoramos a ti. Grande eres, grande, oh. Te adoro a ti, mi Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque en esa justicia, Señor, estamos caminando, Padre. Gracias, Señor, porque un día amaneciste en nuestros corazones y nos hiciste ver, Señor, lo que nunca habíamos visto. La gloria tuya, Señor, manifestado en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Padre, a mantener esta llama de fuego, Señor, en nosotros, Padre. Te amamos y te damos gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Puede sentarse.